amiguis, yo soy la maestra Male, los saludo con mucho cariño. ¿Qué creen? Hoy les voy a platicar y vamos a todos a aprender juntos un tema súper bonito, que es el tema México, un país pluricultural. Pero, ¿qué es un país pluricultural? Por primera de cuentas, ¿qué es pluricultural? Vámonos a la página 58 de nuestro libro de texto. Miren, en él nos presentan estas imágenes. Miren, a un niño hermoso en medio de muchas mazorcas de maíz. Una ofrenda a un difunto del estado de Guerrero con su traje típico de tigre. Después estamos viendo unos instrumentos musicales. Posteriormente estamos viendo a un indio africano, esto que es otro nativo africano, y estos que son nuestros vendedores mexicanos, ¿ok? ¿Ya los observaste bien? ¿Cuál de ellos te gustó más? ¿Cuál te llamó más la atención? Ah, perfecto, la ofrenda. Mira, si te llamó más la atención la ofrenda, fíjate bien lo que vamos a hacer posteriormente. ¿Ya los observaste? Los voy a quitar un momento. Te voy a preguntar, ¿te has preguntado quién nos enseñó a bailar como lo hacemos ahora? ¿O los trajes tan coloridos y hermosos que portamos a veces cuando en la escuela bailamos? ¿Qué crees? Que esos trajes, esa comida y esas tradiciones que vienen de dos grupos muy importantes, que son los indígenas mexicanos, nativos mexicanos, y los nativos de África. Sí, de África. Aquellos nativos que vinieron en barcos como esclavos, los trajeron los españoles en la época de la colonia. ¿Y qué creen? Esos nativos trajeron también muchas cosas muy importantes. Mira, nos trajeron su cultura, su comida, pero también aquí estaban los nativos mexicanos, que tenían otro tipo de vestimenta, otro tipo de comer, otro tipo de forma de hablar. Y entonces, ¿qué crees? Que se juntaron todos, ¡ouch!, y hicieron una sola cultura. Y esa cultura se llama cultura afroamericana. Ah, nosotros ya tenemos mucho de esa cultura afroamericana. Mira, te voy a enseñar en las partes donde llegaron los nativos a quedarse, y de ahí esa cultura se esparció por México. Llegaron a la parte de Veracruz, por eso sus guapangos y su música muy jaranera. Al estado de Guerrero, en donde utilizaban máscaras, junto con los indios indígenas nativos, fusionaron y entonces se hicieron unas máscaras mucho más hermosas. En Querétaro, en Puebla, también tenemos descendencia afroamericana, americana y afroamericana. En la Ciudad de México, en Sinaloa, en Guanajuato y en Coahuila. ¿Te has preguntado alguna vez si has comido una rica moronga? Ah, pues ¿qué crees? Que esa moronga, en primer lugar, el nombre moronga proviene del lenguaje africano. Y moronga es un embutido con sangre. Actualmente la comemos con sangre de puerco, pero antes los africanos trajeron la idea y la hacían con sangre de león y gacela. Eso no lo sabías, ¿verdad? Pero qué ricas y deliciosas son las morongas. La siguiente imagen que te voy a mostrar, ahora sí, es la fusión ya de dos culturas. Te decía que en Veracruz las jaranas, los sones, son de descendencia africana. Los indígenas teníamos ya la adoración de nuestros muertos y le ofrendábamos lo que había: pulque, maíz, frijol. Y entonces se fusionaron y ahora tenemos las actuales ofrendas y los actuales sones de Veracruz, así como las jaranas y las cuartillas de Guerrero. ¿Qué es pluriculturalidad? Pluriculturalidad es
que hay muchas culturas, pero que tenemos un solo territorio. Todas estamos en un solo territorio. A esas culturas que formamos se llama pluriculturalidad, porque convivimos la cultura de Sonora, la cultura de Campeche, la cultura de la Ciudad de México. Con ella vienen sus tradiciones, sus comidas, su forma de hablar y sus creencias. En tu libreta vamos a hacer un pequeño cuadro. Yo te traigo ya algunas palabras, tanto africanas como indígenas. Aún las seguimos utilizando. Por tanto, toma el ejemplo de este cuadro y entonces harás tu propio cuadro con algunas palabras que tu familia también utilice, porque las utilizamos a diario. Por ejemplo, ¿sabías que la palabra cumbia proviene de la lengua africana? Y entonces la palabra cumbia la utilizamos actualmente. Banana. Banana la utilizamos, es una palabra africana. También es una palabra indígena. Le podemos decir plátano. Te doy ahora una palabra indígena. Esquite. Aún utilizamos la palabra esquite. Es un guiso a base de maíz. Apapachar. ¿Quién no necesita un apapacho? Y esa palabra apapacho proviene de la palabra indígena nativa mexicana. Mochila. Esa mochila que tú cargas todos los días para llegar al salón de clase proviene del lenguaje africano. ¿Eso no lo sabías? Ah, ¿verdad? Hoy lo estás aprendiendo. Marimba. Hay algunas partes en las fiestas que se utiliza la marimba. La marimba es un instrumento musical a base de golpes. Suena muy bonito. Te recomiendo que lo escuches. Hay una gama grandísima de culturas y de tradiciones que compartimos un mismo espacio. ¿Tú sabes cuál sería la respuesta de eso? Pues se llama pluriculturalidad. Ese es el tema que estamos viendo, ¿verdad? Pluriculturalidad. Es decir, Puebla aportó sus tradiciones, Jalisco aportó sus tradiciones, aporta todavía, no aportó, aporta todavía. Guadalajara aportó sus tradiciones y ellas coexisten todavía. Es por eso que nosotros todavía utilizamos los trajes típicos de colores, porque también nos convidaron los africanos. Los africanos venían vestidos con muchos colores y tambores y con comida muy extravagante. Y entonces seguimos coexistiendo en el país de México. Por eso es nuestra culturalidad, pluriculturalidad. Este collage trae muchas partes de la cultura de México. Por ejemplo, comida. Si te das cuenta, esta es una comida africana, una fruta africana. Aunque ya había vestigios en México, pero nos trajeron la forma de comerla, nuestra forma de conservarla. Por ejemplo, el pescado seco, que te comes en diciembre. Y en diciembre recuerda que tenemos en México muchas tradiciones. Te decía de los trajes de colores, porque nuestras indígenas africanas así se vestían. También los carnavales. Fíjate nada más, los carnavales provienen de la cultura africana, pero se quedaron en México. Y ahora, con esa pluriculturalidad, oh, qué difícil palabra, pero qué hermosa palabra es. Bien, oye, ¿qué significaría que en tu vida no tuvieras pluriculturalidad? ¿Qué es pluriculturalidad? Ya te lo repetí, ya parecía yo periquito, ¿verdad? Bueno, fíjate que pluriculturalidad es que existen varias tradiciones compartiendo un mismo territorio. ¿Va? ¿De dónde provienen las tradiciones que tenemos actualmente? Ah, pues mira, de los indígenas y de los esclavos africanos. Ya te dije que cuando vinieron en las naos, los españoles trajeron
esclavos y esos esclavos pues se quedaron a vivir aquí y nos trajeron otra cultura. Oye, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos cultura o no tuviéramos ese arraigo a nuestra patria? Pues no tendríamos identidad propia, no sabríamos qué somos. ¿Ok? ¿Ya me entendiste? En la página 58 de tu libro viene la actividad en donde vamos a marcar de rojo las culturas que son de nuestros indígenas y de azul las que son africanas. Entonces, ¿qué te parece si seguimos? Mira, te decía, de rojo las que son indígenas, de azul las que provienen de África. A ver, te espero a que me contestes. No oigo, no escucho. Ok, ya te escuché. Mira, esta es completamente mexicana. Las ofrendas ya las hacíamos a nuestros muertos. Cuando vinieron los africanos, únicamente la transformamos, pero ya existía. El maíz. El maíz en nuestro país ya existía. Prueba de ello que nuestra base alimenticia es el maíz. Lo encontramos en tortillas, lo encontramos en la comida, como por ejemplo los elotitos que te comes en la noche. Aquí está. En atole, muy bien. ¿Quién se sabrá otro por ahí, por favor? Pues los esquites, ya sabes que esos son de maíz y es la base de nuestro alimento. El pozole que nos los comemos en diciembre, también el pinole, muy bien, niños. Y nuestros mercados, nuestro tianguis, fíjate que nuestro tianguis es muy importante que tú sepas que es nativamente indígena. Ya nuestros antepasados hacían un trueque y entonces de ahí nacen nuestros mercados actuales. Ya separamos los rojos, que son los nativos indígenas. Te voy a platicar ahora de estos que son nativos africanos. Fíjate que los africanos, los indígenas africanos, nos trajeron la forma de adaptar más nuestra música. Nuestros indígenas mexicanos utilizaban flautines y tambores, pero su música era mucho más lenta, mucho más relajada, aunque muy bonita, pero más lenta. Sin en cambio, los nativos africanos nos trajeron los bongos, las arpas, los clarines más estruendosos. Y de ahí nacieron también los carnavales. ¿Te has preguntado si en tu comunidad hay alguna de estas actividades? Te sigo comentando. Mira, las máscaras que teníamos en México, si tú te das cuenta, en esta parte de acá, nuestras máscaras eran más a deidades como de animales. Acuérdate que nuestros indígenas eran zootecnistas, ¿verdad? Bueno, entonces los africanos trajeron máscaras de humanos para que de forma graciosa, de forma más agradable. Y entonces se fusionaron y ahora en el estado de Guerrero también se utilizan máscaras de hombres, ¿sí? Eso es lo que le debemos a nuestros antepasados africanos. Fíjate, también nos trajeron nuestra forma, una forma diferente de maquillaje. Maquillaje en esa época, claro que sí. Los indígenas africanos acostumbraban maquillarse para dar gracias o también para hacer ritos a sus deidades. Y entonces, ya marcamos ahorita recuerda, las indígenas nativas mexicanas de rojo y las indígenas de África de azul. Pero ahora vamos a fusionarlas. ¿Qué es fusionar? Pues convidarse tantito de las dos culturas. Y entonces, de ahí provienen, fíjate,
nuestras faldas de colores, ay, estamos al revés, así. Nuestras faldas de colores, nuestra música alegre, nuestra forma de comer tradicional, pero fusionada con la africana, por ejemplo, la ricamoronga, te dije, o un pescado seco, y la forma de adorar a nuestros ancestros. ¿Sí? Ok. Chicos, recuerda que nuestros indígenas nativos tenían una forma diferente de vestir. Era más sobria, era mucho menos colores, pero ahí vienen nuestra fusión, nuestra pluriculturalidad. Recuerda, nosotros somos pluriculturales. Aparte, tenemos una identidad. ¿Tú te identificas con alguno de estos? ¿En tu comunidad se hacen algunos bailes de estos? ¿En tu región tienes alguna tradición? Pues la vamos a escribir en tu libreta y la vamos a comentar con tus papás. Te voy a leer, por último, un poema de un escritor indígena. Se llama Carta a mi padre, del poeta veracruzano José Antonio Xocoyotzin. Carta a mi padre. Padre, te respeto mucho, porque me enseñaste a trabajar y a respetar a los demás. Por eso amo el trabajo. Padre, te respeto mucho, porque cuando era pequeño, viste por mí y me protegiste. Nunca me abandonaste. Padre, te quiero mucho. Ahora ya crecí, soy un hombre adulto y como siempre te diriges a mí para aconsejarme y educarme. Padre, te respeto mucho porque me enseñaste y me preparaste para respetar y para amar a todos las cosas de la naturaleza. ¿Qué te parece el poema? ¿Verdad que fue hermoso? ¿Verdad que tenemos mucho de nosotros en este poema? Pues creo que ya comprendiste qué es la pluriculturalidad, qué significa el que los indios africanos hayan venido a nuestra tierra y se haya fusionado la cultura de ellos con la cultura nuestra y que hasta ahora nosotros aprendamos a hablar correctamente palabras africanas sin saberlo y también a pronunciar palabras mexicanas sin saberlo. Por ejemplo, te digo mochila. Cuando yo les digo todos los días saquen su mochila, estoy hablando en africano. Pero cuando yo les digo no coman mucho chocolate, les estoy hablando en indígena mexicano. Pues chicos, me voy a despedir de ustedes. Soy la maestra Male. Espero haberles servido de algo. Esta clase estuvo muy bien. Me despido de ustedes diciéndole que los maestros en Puebla somos el pilar de la educación.